Lo que vamos a ver ahora son dos herramientas que tiene R. Una es el permitirnos generar nuestras propias funciones y otra es aplicar lo que se llaman bucles o loops a través de un for. Para poder hacerlo y para poder seguirlo, primero vamos a ver un caso de estudio. Entonces, supongamos que trabajamos, vamos a hacerlo, con la base de datos lluvia, ¿no? La que estuvimos antes viendo. Entonces, lo que nos ponen como consigna es que queremos ver si la tendencia a través del tiempo para cada mes y para cada localidad es significativamente distinta de cero. Si yo quisiera hacer esto, entonces tendría que elegir de mi base de datos el mes, elegir la localidad y después entonces obtener el vectorcito de precipitación que corresponde a ese mes y a esa localidad y los años que corresponden a esa localidad. Este ajuste lineal me va a dar una pendiente y a mí me interesa solamente aquellos en que hubo tendencia, o sea que esa pendiente fue significativamente distinta de cero. Eso, si se acuerdan de los modelos de regresión, lo puedo tener a través de un valor P. Entonces, una vez que yo haga todas las regresiones, miro las pendientes y me voy a quedar con aquellas que son significativas. Y lo que voy a querer es guardar toda esa información en un data frame. Entonces, ¿cómo haríamos? Entonces, para seleccionar el mes, una de las maneras que podemos hacer es utilizar lo que veníamos viendo, ¿no? Por ejemplo, queremos armar un nuevo subconjunto donde de la base de datos lluvia nos vamos a quedar con la primera columna, que es la localidad, la segunda columna, que es el año, y la tercera, que es el mes. Para enero podríamos poner 3, pero en vez de poner 3 vamos a poner I. Y vamos a ir cambiando los valores de I. Entonces, para cada mes que vayamos trabajando, vamos a decir I es 3, I es 4, I es 5, hasta obtener los 12 meses. Para seleccionar la localidad, lo que puedo hacer es, primero, generar un vectorcito donde tengo todos los valores de las localidades. Entonces, acuérdense que eso lo hacíamos con esta función que se llamaba unique. Entonces, con esta función yo lo guardo en este vector que se llama lugar. Entonces, me va a generar esto. Entonces, por ejemplo, si el lugar es 3, es Miramar, ¿no? Si es 4, es La Plata. Si es 1, es Mar del Plata. Y así sucesivamente. Entonces, para obtener los datos de precipitación, si yo digo que I es 3 y J es 3, entonces me va a dar de la base de datos para la columna localidad que el lugar sea 3, o sea que sea Miramar, y que sea el mes 3, o sea la columna 3. Entonces me genera estos que son los valores que pertenecen a Miramar de enero. Necesito los años. Bueno, con decirle que me muestre la columna 2, que es de años para esa localidad, entonces me genera todos los años que hay para esa localidad. Yo estos dos vectorcitos ahora los puedo graficar, me va a dar este gráfico, y le puedo decir que me haga una recta, ¿no? Que es una recta de regresión lineal, simplemente usando esto. LM es modelos lineales, y yo le digo que me ajuste un modelo de la precipitación en función del tiempo, que me lo grafique en rojo, y este size 2 es que me lo haga un poquito más ancho porque por default es muy chiquita. Entonces yo lo que quiero es esto, yo quiero guardar, quiero ver si esta pendiente es significativamente distinta de 0. Bueno, parece que para Miramar en enero no, pero bueno, hay que verlo. ¿Cómo hago eso? Bueno, simplemente ajusto mi modelo y le pido al modelo un resumen, que eso se puede hacer, ¿no? Esto es bastante sencillo. Yo tengo estos dos vectores, esto es Y y esto es X, entonces acá me está dando los valores de los coeficientes. Bueno, a mí lo que me interesa, este intercept es la ordenada al origen, esta es la pendiente, es poder obtener este valor. Entonces, como esto está guardado en un summary, que es una lista que estuvimos hablando hace un rato, entonces si yo le pido
de esa lista, el conjunto de los coeficientes, me va a mostrar esto. Pero de acá yo quiero sacar simplemente este valor, el 0,958. Entonces, utilizando lo que habíamos visto antes, de cómo extraerlo, entonces acá fíjense que esto es el de la fila 2 y la columna 4. Bien. Y este run es que lo que hace es lo redondea, porque yo no quiero un número tan grande, quiero este. O sea que con este comando obtengo este valor. Bueno, entonces ahora, como esto yo lo voy a querer guardar aparte, entonces lo que tengo que hacer es armar un vector donde tenga el valor de la localidad del mes y el valor P. Entonces, el valor de la localidad lo habíamos sacado de este vector, indicándole que era el que estaba, el que valía J, que era en este caso 3. Acá el I es el valor del mes, que le puedo decir que es el nombre, porque ahora no me interesa el nombre que tiene la columna 3 en la base de datos. Y el valor P, que lo habíamos sacado antes de acá. Entonces ya con esto tengo la tendencia para Miramar para enero. Pero esto lo tengo que repetir muchas veces. Bueno, entonces para poder hacer eso en forma más sencilla, lo que puedo hacer es armar una función. O sea, una función que haga eso, que extraiga el valor del mes, que extraiga el valor de la localidad, que ajuste la regresión y que saque el valor P y que lo guarde todo eso en un vectorcito. Pero vamos a ver un poco cómo es el esqueleto, cómo se arma una función. Supongamos que simplemente yo quiero armar una función que sume dos valores. Entonces, primero le tengo que dar un nombre. Después tengo que usar la palabra función, el signo de asignación y poner acá cuáles son los argumentos que van a variar. Esta función que está acá simplemente lo que hace es sumar dos valores cualesquiera. Entonces defino la suma como A más B y le digo que me muestre como resultado la suma. Entonces, si uso después mi función esto, me da 7. Vamos a ver todo esto en R directamente, ¿no? Acá. Yo, por ejemplo, defino esto como lo estábamos mostrando recién desde el apunte. Entonces, si yo corro esto, le doy run. Fíjense que me aparece acá como una función. Entonces ahora mi función se llama mi suma y si yo la corro le pongo 7. Si yo hiciera otro valor, o sea, mi suma, qué sé yo, 20 más 10, me tendría que dar, no es más, es así como, me tendría que dar, me va a sumar A y B y yo le tengo que decir cuánto vale A y cuánto vale B. Por ejemplo, lo que podría hacer también es el cuadrado de un valor X. Entonces la defino simplemente como X al cuadrado. Entonces si yo corro esto así, me genera una función que es cuadrado. Y por ejemplo, si le pido cuál es el cuadrado de 9, me da 81. Y así. Hay otras maneras de escribir las funciones más sencillas, o sea, todas en una fila, pero por lo general esto lo van a encontrar si ustedes revisan alguno de los libros de programación, que no siempre es necesario usar la llave, pero mi recomendación es que las usen. Por ejemplo, en este caso, que solamente tienen un argumento, lo pueden poner así y funciona. Pero, bueno, entonces veamos cómo podemos hacer para aplicar o para generar una función que haga esos 5 pasos que nosotros vimos. O sea, seleccionar el mes, seleccionar la localidad, armar el vector de precipitación tiempo, hacer la regresión y buscar el valor P. Entonces, nuestra función la vamos a llamar tendencia lluvia. Y lo que va a ser variable eran los valores de J y de I. J es la localidad e I es la posición en la columna en nuestra base de datos. Esta función va a servir para nuestra base de datos, ¿no? No la estamos usando. O sea, el que la quiera aplicar va a tener que tener una base de datos con la estructura que tiene la base de datos lluvia. Bueno, entonces acá con esto generamos
Fíjense el vectorcito ese que decíamos lugar. Con esto lo que hacemos es generar los datos donde tenemos la localidad, el año y la lluvia que corresponde al mes. Podemos hacer esto, ¿no? Yo puedo asignarle un valor a J. Fíjense que estoy dejando afuera el comentario para que lo tome, ¿no? Acá me puso J3 y 3. Bueno, entonces yo hago esto, ¿sí? Lugar, me genera este vectorcito que es lugar. Datos, me va a tomar la primera columna de lluvia, la segunda columna y acá lo va a reemplazar el i por el 3. Entonces me va a generar esta base de datos que solamente tiene enero. Las precipitaciones lo va a tomar para la localidad que está en el vector este de lugares que habíamos armado antes, ¿no? El que está en el orden 3, que es Miramar. Bueno, entonces ahora ajustamos el modelo y hacemos el resumen del modelo, sacamos los coeficientes, sacamos el valor P y entonces armamos el vectorcito donde le ponemos al vector el lugar, el mes y el valor P. Y le ponemos los nombres, porque fíjense, si yo no le pusiera los nombres, bueno, no lo hizo porque no lo armamos, pero corremos esto, hasta ahí. Ven que me ponen estos nombres, que son los que están acá. Yo lo que quiero ahora es ponerle nombres. Entonces yo ahora, esto me generó, esto tendencia. Bueno, pero si yo esto lo quiero generalizar para que funcione para cualquier valor de J y de I, entonces lo que hago es lo corro todo junto. Y entonces me apareció acá abajo la función tendencia, ¿no? Entonces yo podría probar para cualquier valor de I y de J, ¿no? Por ejemplo, yo le vuelvo a leer, vamos a esto, bueno, igual ya está leída, ¿no? No hace falta. Y le digo que DAT es la tendencia de para los valores de J3 y 3. Entonces me lo muestra. Bueno, y así podríamos ir cambiándole, ¿no? Por ejemplo, podríamos cambiar, acuérdense que el primero corresponde a la localidad y el segundo al mes, le podría poner este, entonces me tendría que mostrar febrero, y así, cada uno. Bien.